A simple vista, parecían tenerlo todo para ser felices. Eran jóvenes, bellas, inteligentes y pertenecían a una familia acomodada que lo tenía todo, excepto libertad. En la República Dominicana, de mediados del siglo XX, bajo el yugo absoluto del tirano Rafael Leónidas Trujillo, tenerlo todo podía ser, paradójicamente, una condena de muerte. Casi todo el mundo conoce la leyenda de las hermanas Mirabal. Sus rostros son símbolos mundiales de la lucha contra la violencia de género. Pero pocos, muy pocos, conocen los detalles íntimos de su vida clandestina antes de convertirse en mártires. Pocos saben de las reuniones secretas a la luz de las velas en una finca rural, de los nombres en clave susurrados en la oscuridad y del peligroso juego de ajedrez mental que jugaron contra el hombre más poderoso y cruel del Caribe. Esta es la historia de cómo tres mujeres de sociedad, destinadas a ser esposas y madres, se transformaron en las enemigas número uno del Estado, y de cómo su increíble valentía las condujo a una carretera solitaria en una tarde lluviosa de noviembre que cambiaría la historia para siempre. Como diría años después Minerva Mirabal, en una frase que resultó ser una profecía aterradora: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. No sabía cuán ciertas serían sus palabras. Bienvenidos a Así fue la historia. Este es su pasado secreto. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Para entender la verdadera dimensión del coraje de las hermanas Mirabal, primero hay que respirar el aire viciado del mundo en el que vivían. Imaginen un país donde el silencio no es paz, sino supervivencia. Desde 1930, la República Dominicana era la finca personal de un solo hombre, Rafael Leónidas Trujillo. Su dictadura, que se extendió por más de 30 años, no fue solo un gobierno autoritario, fue una secta, un culto a la personalidad sin precedentes en América Latina. Trujillo no era solo el presidente, se hacía llamar el jefe, el benefactor, el padre de la patria nueva. Su rostro estaba literalmente en todas partes, tallado en piedra en los edificios públicos, impreso en los sellos del correo, acuñado en las monedas que la gente llevaba a sus bolsillos. Incluso la capital, la histórica Santo Domingo, fue rebautizada con su nombre, Ciudad Trujillo. El control era total y asfixiante. En las escuelas, los niños aprendían a leer con cartillas que glorificaban sus obras. En las casas, junto a las imágenes religiosas, era obligatorio tener una placa que decía: en esta casa, Trujillo es el jefe. Y el lema nacional, repetido hasta la saciedad, no dejaba lugar a dudas sobre la jerarquía del poder: Dios y Trujillo. Pero detrás de esa fachada de orden y progreso se escondía una maquinaria de terror implacable. El brazo ejecutor de esta represión era el temido SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. Sus agentes, conocidos popularmente como los Calié, eran los ojos y oídos del régimen en cada esquina, en cada café, incluso dentro de las propias familias. Se estima que durante la era de Trujillo,
Más de 50.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por el Estado. La gente vivía con un miedo constante. Una palabra equivocada, una crítica susurrada o simplemente no aplaudir lo suficientemente fuerte en un discurso podía significar la tortura en la cárcel de la 40 o un accidente fatal. Además, Trujillo veía a las mujeres del país como otra de sus posesiones. Sus fiestas eran famosas no por su elegancia, sino por ser terrenos de caza donde sus ayudantes seleccionaban a jóvenes para satisfacer los caprichos del dictador. Rechazarlo no era solo una ofensa personal, se consideraba una traición a la patria. En este ambiente de opresión absoluta, donde la vida humana valía menos que el ego del jefe, la idea de desafiarlo era impensable para la inmensa mayoría. Pero en un rincón rural del Cibao, unas hermanas estaban a punto de demostrar que no eran como la mayoría. Lejos del bullicio de la capital, en el paraje de Ojo de Agua, municipio Salcedo, vivía la familia Mirabal Reyes. Eran una familia respetada, próspera, dedicada a la agricultura y el comercio. El padre, don Enrique Mirabal, era un hombre de negocios exitoso, dueño de tierras, una tienda y un molino de café. La madre, doña Chea, era el pilar del hogar. Allí crecieron las 4 hermanas, en un entorno que, a simple vista, parecía idílico. El olor a granos de café, a cacao y a flores de jardín marcaban sus días. Tuvieron una infancia privilegiada, educadas en el prestigioso colegio Inmaculada Concepción de la Vega, dirigido por monjas españolas. Patria, la mayor, nacida en 1924, era la imagen de serenidad, profundamente religiosa y maternal. Su mayor aspiración parecía ser formar una familia y vivir en paz. Se casó joven con Pedro González y se dedicó a sus hijos y a su jardín. Dedé, la segunda hermana, nacida en 1925, era la práctica, la que tenía los pies en la tierra, la que a menudo ayudaba a su padre con las cuentas del negocio. Ella sería, por designio del destino, la encargada de sobrevivir para contar la historia. Luego estaba Minerva, nacida en 1926. Desde niña, Minerva fue diferente. Era la intelectual, la inquieta, la que siempre tenía un libro en la mano y una pregunta incómoda en la boca. En el colegio, ya recitaba poemas de Víctor Hugo y leía obras que las monjas consideraban inapropiadas. Sus compañeras la recuerdan como una líder natural, alguien con un sentido de la justicia tan agudo que le dolía físicamente ver los abusos. Su sueño era estudiar derecho, algo extremadamente raro para una mujer de su época, pero ella quería entender las leyes para poder cambiarlas. Y finalmente María Teresa, la Benjamina, nacida en 1935, dulce, enérgica y profundamente apegada a Minerva. Veía a su hermana mayor no solo como una guía, sino como un ídolo. En sus cuadernos y diarios, María Teresa dejaba ver una sensibilidad especial, una mezcla de inocencia y una lealtad feroz a los suyos. El despertar político de las hermanas no fue un rayo repentino, sino una lluvia fina que fue calando poco a poco. Fue Minerva
quien primero empezó a cuestionar la realidad. Escuchaba la radio extranjera a escondidas, leía sobre democracia y libertad en las tertulias familiares. Mientras otros callaban por prudencia, ella soltaba comentarios mordaces sobre Chapita, el apodo despectivo que usaban los opositores para referirse a Trujillo por su obsesión con las medallas. Don Enrique, el padre, vivía con el corazón en un puño. Temía que la inteligencia y la lengua afilada de su hija les trajera problemas, y tenía razón. El destino de los Mirabal y el del dictador estaban a punto de cruzarse de la manera más dramática. El punto de no retorno, el momento cinematográfico donde la historia gira, ocurrió en 1949. La familia Mirabal recibió una invitación que no podía rechazar. Una fiesta en honor al dictador en la gobernación de San Cristóbal, la ciudad natal de Trujillo, o mejor dicho, en la hacienda Borinquen. En la fiesta, el ambiente era sofocante, no solo por el calor caribeño, sino por la tensión. Nadie se relajaba hasta que el jefe lo hacía. Trujillo, conocido por su lascivia depredadora, pronto fijó sus ojos en la joven Minerva Mirabal, que entonces tenía 23 años. Su belleza y su porte altivo destacaban entre la multitud sumisa. Trujillo la sacó a bailar, y aquí, en medio de la pista, rodeados de la élite del régimen, ocurrió el diálogo que sellaría su sentencia. Según reconstruyen las crónicas históricas, el dictador intentó presionarla, coquetear con ella, desplegar su poder. Pero Minerva no se amilanó, no sonrió complaciente como hacían las demás, mantuvo la mirada. Cuando la conversación giró hacia la política, Minerva hizo lo impensable. Con una valentía que rozaba la temeridad, mencionó a Pericles Franco de los Santos, un joven intelectual y dirigente comunista que estaba encarcelado. Algunas fuentes sugieren que le dijo directamente: Presidente, ¿por qué no deja tranquilo a ese joven tan inteligente y preparado que es Pericles Franco? Ser rechazado era un insulto, pero que le pidieran por un enemigo político en su propia fiesta era una afrenta intolerable. La familia Mirabal, dándose cuenta del peligro mortal en el que se encontraban, cometió un segundo acto de rebeldía. Abandonaron la fiesta antes de que el dictador se retirara. En el protocolo estricto del trujillismo, irse antes que el jefe era una humillación pública. Salieron bajo una lluvia torrencial, con el miedo helándole los huesos, sabiendo que acababan de declararle la guerra al hombre más poderoso del país. Al día siguiente, el gobernador de la provincia ya estaba pidiendo explicaciones. Don Enrique Mirabal fue detenido y encarcelado poco después. Minerva y su madre fueron puestas bajo arresto domiciliario en un hotel de la capital para ser interrogadas. Este fue el inicio de una persecución que duraría una década. La familia fue asfixiada económicamente, sus negocios intervenidos, sus propiedades amenazadas. A pesar de todo, Minerva logró ingresar en la universidad. En 1957 se graduó con honores como doctora en Derecho, pero Trujillo tenía reservada la última crueldad burocrática. Podía ser abogada de título, pero nunca la dejaría trabajar. Lejos de romperla, esta injusticia terminó de forjar el acero de su carácter.
A finales de la década de 1950, el viento de cambio soplaba en el Caribe. En enero de 1959, Fidel Castro derroca a Batista en Cuba. Este hecho electrizó a la juventud dominicana. Si había caído un dictador en la isla vecina, Trujillo también podía caer. En junio de 1959, una expedición de exiliados dominicanos llegó desde Cuba, por Constanza, Maimón y Estero Hondo, para intentar liberar el país. Aunque fueron masacrados por el ejército de Trujillo, su sacrificio encendió la mecha de la resistencia interna. El miedo empezó a ceder paso a la indignación. Minerva, junto a su esposo Manolo, comenzaron a organizar la resistencia clandestina. Así nació el movimiento revolucionario 14 de junio, en honor a la fecha de aquella expedición fallida. Las reuniones se hacían en la Casa de Patria, todas en la más estricta confidencialidad. Patria, que al principio había sido reticente por temor a perder a su familia, se unió a la causa tras presenciar una masacre de expedicionarios en las montañas desde su retiro religioso. Ella dijo una frase que definió su compromiso: "No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y sangriento. Tenemos que luchar por ellos". María Teresa, siguiendo los pasos de su admirada Minerva, se unió con fervor. En la clandestinidad, necesitaban nombres en clave para poder proteger sus identidades. Minerva eligió uno que pasaría a la historia: Mariposa. Pronto, el nombre se extendió a las tres hermanas. Su trabajo era peligroso y agotador. Fabricaban bombas caseras que nunca llegaron a detonar. Recolectaban dinero para comprar armas. Imprimían panfletos denunciando los crímenes del régimen y tejían una red de células por todo el Cibao. Cada reunión era una jugada a vida o muerte. Si un infiltrado del CIN las delataba, el destino era la cámara de tortura. La Iglesia Católica, que durante años había apoyado a Trujillo, rompió finalmente con el régimen. El 25 de enero de 1960 se leyó una carta pastoral en todas las misas del país denunciando las violaciones de derechos humanos. Fue un golpe demoledor para la dictadura. Las mariposas sintieron que no estaban solas, pero el monstruo, herido, se volvió más peligroso que nunca. En enero de 1960, la red del movimiento 14 de junio fue descubierta. Cientos de miembros fueron arrestados. Esto incluía también a Minerva, María Teresa y sus esposos. Pedro, el esposo de Patria, también cayó. Las hermanas fueron llevadas a la cárcel de la Victoria y pasaron por el infierno de la 40, el centro de tortura del CIN. La presión internacional sobre Trujillo era insostenible. La OEA lo tenía cercado diplomáticamente. En un intento cínico por lavar su imagen, Trujillo ordenó en 1960 la libertad condicional de las mujeres. Minerva y María Teresa regresaron a casa en Ojo de Agua. Pero era una libertad envenenada. Sus maridos seguían presos. Y aquí es donde Trujillo, con la mente de un psicópata calculador, puso en marcha su plan final. Ordenó el traslado de Manolo y Leandro a la cárcel de Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata? Porque para llegar allí desde Salcedo, las hermanas tenían que atravesar la carretera de la Cumbre, una vía solitaria,
llena de curvas peligrosas y precipicios profundos. El escenario perfecto para un accidente. Llegamos al día fatal. Viernes 25 de noviembre de 1960. A pesar de los rumores insistentes de que el SIN preparaba una emboscada, Patria decidió acompañar a Minerva y a María Teresa en el viaje a Puerto Plata. Contrataron un jeep fuerte y a un chofer de confianza, Rufino de la Cruz, un hombre leal que se negó a dejarlas solas a pesar del peligro. Antes de salir, mucha gente les advirtió. Un telegrafista le pasó una nota. En el pueblo se murmuraba: no vayan hoy, las van a matar. Minerva, con la determinación inquebrantable que la definía, respondió con la frase que ya hemos citado: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. El viaje de ida transcurrió con una calma tensa. Visitaron a Manolo y a Leandro en la cárcel. Fue una despedida amarga. Manolo, presintiendo algo, les pidió que no volvieran a viajar solas, que se quedaran en Puerto Plata esa noche. Pero ellas querían volver a casa con sus hijos. Emprendieron el regreso al atardecer. Al llegar al sector de Marapicá, cerca del puente, un vehículo se cruzó en su camino, bloqueándoles el paso. Eran agentes del SIN, liderados por Ciriaco de la Rosa. Lo que siguió fue un acto de brutalidad cobarde que no detallaremos en exceso, pero que la historia no debe olvidar. Obligaron a las hermanas y a Rufino a bajar del jeep. Los separaron. Las llevaron a un cañaveral cercano. Allí, estos hombres armados golpearon y apalearon hasta la muerte a 3 mujeres indefensas y a un conductor. Patria tenía 36 años, Minerva 34, María Teresa apenas 25. Luego, con una frialdad espeluznante, colocaron los cuerpos sin vidas dentro del jeep y lo empujaron por un precipicio para simular un accidente de tráfico. Creyeron que, al no haber balas, la gente creería la mentira. Creyeron que el problema de las Mirabal había terminado, pero se equivocaron estrepitosamente. La noticia del accidente corrió como pólvora la mañana siguiente, pero nadie, absolutamente nadie en la República Dominicana creyó la versión oficial. El dolor se transformó instantáneamente en una furia silenciosa pero imparable. El asesinato de las hermanas Mirabal fue la gota que colmó el vaso. Incluso aquellos que habían tolerado la dictadura por miedo o conveniencia sintieron que esto era demasiado. Trujillo había cruzado una línea sagrada. El crimen despertó la conciencia nacional de una manera que ningún panfleto político había logrado. 6 meses después, el 30 de mayo de 1961, el ajusticiamiento llegó. Un grupo de hombres emboscó el coche de Trujillo en la carretera de San Cristóbal y acabó con la vida del tirano. La dictadura se desmoronó poco después. Muchos historiadores coinciden en que las mariposas, con su muerte, aceleraron el fin de la bestia. Dedé Mirabal, la hermana que sobrevivió, cumplió su misión sagrada. Crió a los 6 hijos huérfanos de sus hermanas y dedicó el resto de su vida a mantener viva su memoria. Como ella misma solía decir a los visitantes en la Casa Museo de Ojo de Agua, yo quedé viva para contarles la historia. Falleció en 2014, habiendo cumplido con creces su promesa.
Hoy, el legado de Patria, Minerva y María Teresa trasciende las fronteras de su isla. En 1999, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a su sacrificio. Cada año, en esa fecha, el mundo entero recuerda que la violencia no puede silenciar la verdad. Las hermanas Mirabal no son solo mártires de una dictadura pasada, son un símbolo eterno de resistencia, dignidad y coraje. A simple vista, Trujillo creyó que las había enterrado, pero lo que no sabían es que ellas eran semillas, y hoy, más de 60 años después, sus brazos han salido de la tumba, más fuerte que nunca, abrazando a todas las mujeres que luchan por su libertad alrededor del mundo.